y me preguntan. Así que arrancamos por ahí, el intercambio va a ser más corto, porque somos poquitos, pero bueno, voy a empezar a compartir, no sé si vos comenzás vos lo podés para grabar, ¿verdad? Ah, perfecto, porque no me avisó que estaba grabando, por eso. Ah, es todo de espía. Perfecto. Bueno. Bueno, yo les cuento, mi nombre es Vicina, yo soy investigadora docente en la UNS, soy licenciada en Ecología Urbana, me gradué allá hace lejos, y trabajo en el Instituto del Conurbano, en el área de ecología, eh, y me dedico un poco más a lo que es la gestión de los recursos hídricos, investigaciones relacionadas con los recursos hídricos, con ríos, con calidad de agua, con lagunas, en este último tiempo, siguiendo las investigaciones que desarrolla Luz Allende, que es nuestra capitana en el tema de las lagunas. Eh, si bien por ahí el agua es algo muy que uno lo ve más y cuando uno piensa en ecología, ¿no? Más en lo natural centrado, únicamente nosotros justamente en el Instituto del Conurbano, en el área de ecología, como les habrán contado mis compañeras que dieron las clases anteriores y también creo que Daniel les dio una clase, nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es la relación entre el ser humano y el ambiente como parte del ambiente, ¿no? Así que un poco en esa línea va a ir la presentación de hoy. Las dudas que le vayan surgiendo, si no era lo que ustedes pensaban que iba a ser, me interrumpen y vamos conversando. Eh, yo voy a empezar a hacer la presentación y ustedes me interrumpen, no hay ningún problema. ¿Sí? Así que voy a compartir la pantalla. Lo que sí les voy a pedir que me avisen si la están viendo. Yo creo que ahí ya estaría empezando a compartir. Sí, ahí se ve la pantalla. Ahí Empezar está, acá. perfecto. Ahí estamos. Bueno. Oculto esto. Ahí está. Bueno, nosotros arrancamos con lo que sería el módulo 3, el agua, derecho y acceso, para empezar a comentarles sobre estos temas. Lo primero que siempre empezamos a hablar es del agua, ¿no? Cuando hablamos de agua, por ahí se nos viene la molécula de agua, H2O, pero en realidad el agua que nosotros utilizamos para todas nuestras actividades es la que llamamos agua dulce. Entonces, si hay un agua dulce es porque hay un agua salada, ese agua salada es la que está más presente en nuestro planeta y ya no sería más H2O, sino que es ese H2O mezclado con otras cosas que le da unas propiedades al agua que nos hace que sea algo aprovechable para todas las especies vivas en el planeta e indispensable, ¿no? Por eso vamos a hacer hincapié en esta diferencia entre agua salada y agua dulce, ¿no? Como ustedes habrán visto ya en otros lugares, porque esto se comenta mucho, pero no lo voy a dejar de comentar, es que nosotros el planeta lo vemos lleno de agua, es un agua que es un agua salada, en su mayoría tenemos un 97% de agua de mar, y el resto es lo que llamamos agua dulce. Y ese agua dulce, a su vez, la encontramos de diferentes formas. El agua, como sabemos, puede estar en los tres estados, líquido, sólido y gaseoso. Cuando pensamos en agua líquida, porque si no sería un vapor de agua o hielo, ¿no? Cuando está en estado sólido, hasta le cambiamos el nombre. Bueno, el agua dulce que está disponible en nuestro planeta
es apenas un 2,5%, del cual son números muy redondos, muy estimativos, pero nos da idea de la finitud de este elemento, ¿no? El agua dulce va a ser solo de todo el agua que vemos, un 2,5%, y mientras que de toda ese agua no está toda disponible. Mucha agua la vamos a encontrar en casquetes polares, en permafrost, que son esos suelos congelados que no la vamos a poder obtener, ¿no? Y de ese 2,5, solo el 0,5 está disponible, y estos circulitos representan cantidad como para que sea más explícito, ¿no? Si tenemos todo ese círculo de agua dulce disponible, la mayoría la vamos a encontrar en acuíferos, que ahora vamos a ver qué es ese agua subterránea. Hay parte de ese agua que está presente como lluvia, la vamos a encontrar en lagos naturales, en embalses y en ríos. Si nosotros pensamos en agua dulce, lo primero que se nos viene a la cabeza puede ser un río, ¿no? Y sin embargo, miren lo poquito que hay de agua dulce en ríos. Bueno, y yo siempre les pregunto dónde las encontramos, pero para que ustedes me vayan diciendo, a ver si se les va ocurriendo, pero mientras tanto piensen dónde la encuentran, y yo ahora les voy a ir pasando diferentes imágenes, y si me olvido de alguna, me la dicen, o si me quieren ir diciendo, también pueden hacerlo. La vamos a encontrar en el mar, en lagos, en hielos continentales o en icebergs, en los ríos, como habíamos dicho. También lo vamos a encontrar en las nubes, ¿sí? En el vapor de agua que hay presente en el ambiente. Vieron cuando decimos que humedad, estamos todos pegajosos, bueno, son microgotas de agua que están en suspensión, saturando el aire. Entonces ahí se empiezan a formar estas microgotas, que es lo que sentimos, hay agua en el aire. La podemos encontrar en los desiertos, como pequeños oasis, la podemos encontrar en el agua de lluvia, también en la tierra. Vieron que había agua que no estaba disponible. Bueno, hay agua que está presente, que es agua dulce, en la tierra. ¿Vieron la tierra húmeda? Bueno, eso es porque tiene agua. Y hay otra agua que por ahí no la vemos entre los poros de la tierra, que es agua que está pegadita a esos poros, que esa agua no la podemos sacar, pero está. También vamos a encontrar esto que aparece ahí abajo, es el agua subterránea. Cuando hacemos una perforación, hay agua debajo de la tierra, ahora lo vamos a profundizar, pero hacemos una perforación y donde parecía que no había nada, sale agua. Bueno, y otra cuestión importante, que para después ya meternos más en el tema, que a mí siempre me gusta recalcar cuando hablo de agua, y sobre todo en esto de derecho y acceso al agua, tiene que ver con el otro concepto muy importante, que es el ciclo hidrológico. O, como lo veíamos en la primaria, el ciclo del agua, ¿no? El agua la vamos a encontrar presente en todos estos estados que veníamos diciendo, en el líquido, sólido y gaseoso, y va a responder a un ciclo. Por eso muchas veces creemos, o se creía, hasta no hace poco tiempo, el agua como un recurso infinito. ¿Por qué? Porque sigue un ciclo. El agua que está en estado sólido se evapora, se transforma en estado líquido, pasa a formar parte de un río. Ese río, con el calor, el viento, empieza a evaporarse, va a formar las nubes. Esas nubes, en algún momento, por alguna condición climática, diferencias de temperatura o choque con alguna montaña, este agua que estaba en forma de nube va a empezar a precipitar en forma de agua, de lluvia, o en forma de nieve también, ¿no? Granizo, ¿sí? Y este agua va a volver a formar parte de los ríos, de los lagos. Parte de este agua se va a infiltrar y va a recargar nuestros acuíferos, y también el agua va a circular por nuestros acuíferos y va a volver a un curso de agua superficial, ya sea un río, un lago, un arroyo, ¿sí? ¿Por qué es tan importante el ciclo hidrológico o el ciclo del agua? ¿Y por qué se los recalco si es algo que es muy conocido y que todos vimos? Porque generalmente a mí me da la sensación, cuando se gestiona el recurso hídrico, por llamarlo de ese modo, cuando gestionamos el agua, muchas veces nos olvidamos del ciclo hidrológico. Hacemos alteraciones en este ciclo
que hace que este recurso que se pensaba inagotable empiece a agotarse. Entonces, siempre lo nombro, siempre lo traigo y por ahí, a medida que vamos avanzando en el día, vamos a ir viendo, vamos a volver a alguna cuestión relacionada con el ciclo hidrológico. Bueno, como les decía, acá teníamos el ciclo hidrológico y una parte, la lluvia, el río, el agua que por ahí toman las plantas, todo eso por ahí lo tenemos más visualizado. Pero hay algo que siempre sabemos que está, pero mucho no conocemos o no lo podemos ver, que es el agua subterránea. Como ustedes sabrán, el agua subterránea va a ser diferente de acuerdo a la región del planeta en la que estemos. No en todos los lugares hay agua subterránea y no en todos los lugares el agua subterránea está presente de la misma manera. Si vamos a Grecia, por ejemplo, vamos a encontrarla en cárcavas, como en cuevas, ¿sí? Y se puede navegar por las aguas subterráneas. Son cuevas dentro de las montañas donde uno se puede meter y navegar. Y ahí va a haber agua dulce. Ahí va a llegar también por infiltración, ¿sí? Cuando llueve el agua se infiltra y va a esos depósitos calcáreos, que tiene que ver con la geología del lugar. La geología en ese lugar, y esos suelos calcáreos que cuando precipita, cuando llueve, el agua infiltra, va desgastando esas rocas y se va almacenando en esas cuevas. En nuestra región, vamos a hablar de nuestra región, no sé si son todos de Buenos Aires o hay gente que también se pudo conectar desde otros lugares, pero en la región noreste de la provincia de Buenos Aires, para ser más específico, en la zona, por ejemplo, donde se encuentra la universidad, el agua la vamos a encontrar en acuíferos, pero no van a estar en estas cuevas, sino que va a formar parte de acuíferos más bien arenosos. ¿Cómo es esto? Nosotros en esta zona, si hacemos un pozo en cualquier lugar, vamos al campo, por ejemplo, y hacemos una perforación, a los 12 metros vamos a encontrar agua, a los 60 metros vamos a encontrar agua. ¿Y eso por qué? ¿Porque tenemos suerte y pinchamos y justo por ahí abajo pasa un río subterráneo? No. En estas zonas no son ríos subterráneos los acuíferos, sino que son mezcla de arena de diferentes grosores con agua. Entonces, toda esta región, debajo de la tierra, andar a los 10, a los 60 metros, de acuerdo al acuífero que encontremos, va a haber arena, para ser más sencillos, ¿no? Hay una mezcla de arenas que entre sus poros contienen agua. Esa cantidad de agua no es poca, sino por el contrario, es mucha, es bastante, es agua dulce y en general de buena calidad. Esto lo que hace es que tengamos agua disponible al hacer una perforación. Como ven acá, nosotros tenemos la superficie por donde podemos caminar y si vamos a ir yendo para abajo, vamos a encontrar dos niveles. Una zona, esto que yo decía, si perforamos 12 metros vamos a encontrar agua, que es un acuífero libre. ¿Qué quiere decir libre? Que está en contacto de algún modo con la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, cuando llueve, el agua infiltra y va a llegar hasta una capa arcillosa, semipermeable, que no va a dejar que pase tan rápido el agua. Entonces se va a empezar a acumular. A medida que llueve, como si fuera un mate, esto se va a ir llenando de agua. Ahí vamos a tener el primer acuífero. El acuífero libre que está en contacto con lo que pueda llegar a infiltrarse desde la superficie. Más abajo, pasando esta capa arcillosa, vamos a encontrar un acuífero semiconfinado. Semiconfinado porque está entre dos capas que son más arcillosas. Mientras más arcillosa, la arcilla es como un talco, es bien fino, entonces esto no va a dejar, no va a dejar pasar tan rápido el agua. Vieron que si ustedes ponen talco, si tienen un vasito con talco y un vasito con tierra, y le tiran agua con una regadera, van a ver que en el talco se encharca, y en el vasito no, en el vasito con tierra no. ¿Por qué? Porque los poros son más grandes en la tierra y no así en el talco. Bueno, la arcilla
Vamos a pensar que es eso, o si alguna vez usaron arcilla van a ver que es más plástica, ¿sí? Si a eso le tiran agua es muy difícil que pase. Entonces, ese acuitardo, eso se llama acuitardo, es otra formación geológica que va a retardar el paso del agua y le va a funcionar como un filtro mucho más específico que toda la tierra que había por encima. Entonces, el agua cuando empieza a infiltrar, llega acá, empieza a recargarse, pero muy lentamente también va a pasar a este otro acuífero. Este acuífero tiene un techo y un piso. Entonces se dice que está semiconfinado. Estas dos capas lo que hacen es como una presión. Entonces el agua que está en esta zona va a estar a mayor presión que esta que solo estaba a presión atmosférica porque no tenía techo. Esto si llueve, 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 vamos a ver que el agua va a empezar a aflorar, ¿sí? Va a empezar a estar en la superficie. Entonces, este agua es la que nosotros vamos a llamar agua subterránea, ¿sí? Y como esto está a mucha presión, si yo hago un pozo, el agua, por la misma presión que está acá, va a subir. ¿Se acuerdan esa fotito que yo hice ir y venir de dónde encontramos el agua? Bueno, va a surgir de esa manera, ¿sí? Cuando tengo una presión muy elevada, el agua puede llegar después de la perforación, a salir sin necesidad de ninguna bomba. O, en otros casos, si alguno de ustedes tienen perforación en sus casas, sabrán que tienen que prender la bomba para que salga el motor, para que salga el agua. Entonces, cuando ustedes prenden el motor, el agua empieza a subir para poder sacar el agua que está acá. Vuelvo a lo del ciclo hidrológico. Es importante entender el ciclo hidrológico, porque si pensamos el agua como un recurso que es infinito, que responde a un ciclo, y que, bueno, va a llover y va a infiltrar y va a recargar este acuífero, la recarga que tiene este acuífero no es en tiempos humanos de todo lo que llueve y ya se recargó. Tarda muchísimo en volver a tener agua. Entonces, el agua que está almacenada en este acuífero o en los acuíferos es agua que ha estado ahí muchísimos miles de millones de años, ¿sí? Es agua prehistórica, si se quiere, ¿sí? Es agua que ahí va a permanecer almacenada. Entonces, si nosotros afectamos el agua subterránea, esto lo podemos afectar de un día para el otro, mientras que su ciclo natural va a llevar millones de años. Entonces, a escala humana, no podemos hablar del agua como un recurso, para llamarlo así, como un recurso renovable. Es un bien natural al que debemos respetar y cuidar, porque los tiempos para poder estar en las condiciones aptas que nosotros necesitamos para vivir, llevan mucho tiempo. Bueno, acá tienen, como si haríamos un zoom, el agua ahí va a estar, no es que hay un río subterráneo, y eso quiero que quede bien claro, no es que hay un río subterráneo en esta zona, sino que los acuíferos que nosotros tenemos son más bien de este estilo, pedacitos de piedritas con agua alrededor, por donde el agua puede circular. ¿Por qué? Porque un acuífero lleva justamente esa definición, que es una unidad geológica capaz de almacenar y transportar agua, ¿sí? Si la almacena y no la transporta es un acuitardo. Son estas dos capas que lo estaban confinando a este acuífero, ¿sí? Bueno, no sé si vamos bien hasta ahí. ¿Ya se durmieron? Me avisan cualquier cosa. Bueno, acá lo que yo les decía recién, de la definición de un acuífero, que esta posibilidad que tienen de almacenar y transportar agua hacen que sean aptos para su explotación, para poder aprovechar el agua que está ahí y poder sacarla, porque si la almacenan pero no la transportan, no la podríamos sacar, ¿sí? Entonces, para imaginar cómo funciona un acuífero con una bomba, siempre doy el ejemplo de un mate. Un mate sería la yerba que tenemos ahí, va a estar contenida, va a ser nuestro acuífero. Cuando llueve, es como cuando llevamos el mate, empieza a llenarse de agua entre los poros. Y cuando ponemos la bombilla y sacamos y tomamos el mate, es como la bomba que succiona el agua subterránea. ¿Por qué también es buena la analogía con el mate? Porque ustedes, si van a diferentes lugares, el sabor del agua también es diferente, como si ustedes tomaran mate con diferentes hierbas. ¿Por qué? Porque el agua
tiene ese poder de disolver. Entonces va a ir disolviendo ese sustrato, esos clastos, esa formación geológica, de acuerdo a qué minerales tenga, va a ser el gusto que tiene el agua. ¿Sí? Por más que todos digan que el agua es incolora, inolora e insípida, nosotros, el agua para mí tiene sus sabores. Si ustedes toman un agua común de mesa, que fue por procesos de osmosis inversa, le sacaron todas las sales, contaminantes, todo, dejaron H2O puro y le pusieron algunas sales, pues si no, no podríamos tomar, tiene un gusto. Si toman agua Villavicencio tiene un gusto, si toman agua glaciar tiene otro, porque son de diferentes acuíferos, ¿sí? Entonces el sabor también cambia. Y la perforación, si ustedes toman agua de río o agua de perforación, también cambia el sabor. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus compuestos que son distintos. ¿Sí? Bueno, como les comentaba antes, para que quede más claro, un acuífero libre, un acuífero libre es ese que nosotros encontramos al hacer la perforación más chiquita, en estos lugares a los 10 metros, 12 metros podemos encontrar agua, y está libre, ¿por qué? Porque está a la misma presión que la atmósfera. Si llueve, esto sube, si no llueve por mucho tiempo, esto baja. No sé, si alguno está por ahí y me puede decir por dónde, de qué zona es, le quiero hacer una pregunta. Bueno, yo soy de Burlingame. De Burlingame. ¿Alguien más hay ahí? Sí, yo, bueno, ahora vivo en Pilar, pero también me viví mucho tiempo en José Cepaz y también mucho tiempo en Rodríguez. Ah, bien. Y en este último tiempo, vieron que hubo mucho tiempo sin llover. Cerca de sus casas, ¿ustedes tienen agua de perforación o agua de red? Perforación. De perforación. ¿Y conocen a alguien, o por ahí a ustedes les ha pasado en este último tiempo, que tuvo que hacer una nueva perforación? Sí, hace poquito, bueno, en unas vecinas de José Cepaz que conozco, tuvieron que hacer nuevas perforaciones. Bien. Cuando yo vivía en José Cepaz con perforación, a mí no me pasó, pero supuestamente era de 70 metros, pero cuando son de menos, mis vecinos se quedaban sin agua, me pedían agua a mí. Claro. Bueno, pasa eso. Cuando la perforación es muy cortita, a pocos metros, están en el acuífero libre. Entonces, si pasa mucho tiempo sin llover, este acuífero va bajando. Entonces, si el pozo lo teníamos hasta acá y esto bajó hasta acá, nosotros nos quedamos sin agua. ¿Sí? Y últimamente les preguntaba, porque en muchos lugares tuvieron que hacer perforaciones nuevas. Hubo tanta sequía, tantos tiempos sin llover, vieron que hacen ya como 3, 4 años que estamos en época de sequía, hizo que los niveles freáticos vayan bajando, que los acuíferos tengan cada vez menos agua. Y ahí muchos descubrieron que no lo tenían a 60, 70 metros como les habían dicho, sino que lo tenían a 12 y se quedaron sin agua. Y otra cuestión que pasó mucho, no sé si a ustedes también, es rajaduras en las paredes. Muchas viviendas han sufrido rajaduras o hundimientos en el patio o en alguna zona, como que el piso se empezó a hundir, y también tiene que ver con esto. Al haber tanta sequía y sacar tanta agua a todos los vecinos, y después con esto de la pandemia, que nadie se iba de vacaciones, todos se compraban pileta, también sacaban agua subterránea, y no es que la sacan y la usan todo el año, sino que cada semana la renuevan con las pelopincho y todo eso. Esto hace que cada vez saquemos más agua, y el proceso de recarga es muy lento, y encima sin lluvia, más lento aún, hizo que bajara mucho los niveles freáticos y pierda estructura el suelo. Esos agujeritos por donde circulaba el agua cada vez se fueron secando más y perdieron estructura y se fueron hundiendo. Y provocó bastantes lugares con rajaduras en las viviendas o hundimiento de suelo. Entonces, conocer cómo es la dinámica está bueno para entender un poco más el tema de los usos que le damos. Bueno, el acuífero libre, como les decía, está en contacto con la presión atmosférica y solo se recarga por las lluvias.
Y el segundo acuífero, esto cuando decimos al 60, 70 metros la perforación, es que estamos en el segundo acuífero. Este acuífero va a estar mucho más protegido porque tiene esta capa arcillosa arriba. Entonces, si hay un contaminante por acá, va a infiltrar y al primero va a llegar, pero al segundo se va a encontrar con esta capa arcillosa que le va a impedir que pase. Y además, las arcillas tienen el poder de pegarse entre sus partes ciertos contaminantes. Si los contaminantes son muy grandes, como los agroquímicos y demás, les cuesta más pasarla. Pero si yo tengo mal hecha la perforación, por acá no va a pasar, pero por el costado puede pasar. Entonces es muy importante cuando uno hace una perforación, hacerla con una persona de confianza y que sepa el trabajo que está haciendo, porque muchas veces o nos dicen que la hacen a 60 y la hacen a 12, o no hacen lo que se llama encamisado, que es proteger alrededor del pozo, del caño que van a tirar, se hace un agujero un poquito más grande y ahí se manda cemento para que estos acuíferos no se vinculen. Porque si no, la contaminación que tengo acá la voy a terminar teniendo acá en pocos años. ¿Sí? Bueno, esto para tener hasta este primer momento, para tener un panorama de todo lo más teórico que les voy a contar, mucho más, ¿no? Para poder comprender los problemas ambientales urbanos asociados con el recurso hídrico. ¿Sí? Lo primero que les consulto, quizás cuando hablamos de problemas ambientales, lo primero que quizás se le viene a la cabeza es contaminación del agua, ¿no? ¿Pero a qué llamamos contaminación del agua, contaminación hídrica? Hay diferentes formas de hablar de contaminación. No sé si hablaron de este concepto con alguno de los profes anteriores. Si lo hablaron y lo quieren contar, me lo dicen. Si no, les cuento la mirada que nosotros tenemos de contaminación. No, en las clases anteriores hablamos, bueno, la primera no, hablamos de Ley Yolanda y de cuestiones de perspectiva sobre la cuestión ecológica. Y en la clase pasada vimos sobre gestión de recursos. Lo único que nos hablaron que podía tener relación con el agua era cómo se depositan los residuos en el SEAMSE. Bien. Bueno, nosotros... A ustedes para lo demás. Sí. Bueno, no, más que nada, como nosotros cuando hablamos de contaminación, sobre todo con el agua, lo vamos a relacionar con un concepto, como dice ahí, más bien legal. ¿Por qué más bien legal? Porque el agua es usada para diferentes cosas. Entonces, de acuerdo al uso que yo le voy a dar, va a estar contaminado o no. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomar cualquier agua. Pero una calidad que por ahí no es apta para consumo humano, esa calidad del agua sí puede ser usada para riego. Y no necesariamente está contaminada para riego, pero puedo pensar que está contaminada para el consumo humano, ¿sí? Entonces nosotros decimos que es un concepto más bien legal, porque va a haber una normativa que diga cuándo está contaminada para determinado uso y cuándo no está contaminada para otro, ¿sí? Para saber, contaminada para consumo humano, lo va a reglamentar el Código Alimentario Argentino. Ahí, si ustedes tienen ganas, lo chusmean en el Código Alimentario Argentino y se fijan cuáles son las condiciones que tiene que tener el agua de consumo. Mientras que, cuando hablamos de agua para recreación, por ejemplo, tiene otros parámetros y lo va a reglamentar cada provincia, ¿no? Cada provincia va a decir cuándo está contaminada, cuándo ven cierto grado de contaminación. ¿Qué puede ser? Para recreación, para vertido de efluentes, líquidos, locales, de las industrias, ¿sí? Yo puedo ver un arroyo y decir, este arroyo está recontaminado porque tiene un olor que no se puede respirar, porque veo cosas flotando, porque veo la basura que la está llevando. Bueno, eso es bien grosero. Pero el límite de cuánto puedo contaminar, eso está reglamentado, ¿sí? Y va a estar reglamentado para cada industria, para cada actividad, ¿sí? No solo para las industrias. Entonces,
nosotros vamos a medirle ciertas propiedades al agua para saber si podemos decir, este arroyo está contaminado para la vida acuática. Pero puedo tener recreación sin contacto directo, puedo usar ese arroyo para hacer remo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de contaminación hídrica, lo tengo que asociar con el uso que le estoy dando, ¿sí? Bueno, y como yo les decía, como ecóloga urbana, nosotros vamos a considerar al ambiente como un todo en donde todos sus elementos interactúan entre sí y el ser humano lo vamos a ver como un elemento más, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de qué es el ambiente nosotros lo podemos clasificar de diferentes maneras. Un ambiente rural o natural, como este primero que vemos acá, esa imagen de un ambiente prístino, de un ambiente donde hay animalitos, plantas, pero también puede ser un ambiente rural en el cual vamos a encontrar animales de granja, animales como ovejas, vacas, chanchos, pero también podemos encontrar diferentes cultivos, ¿sí? Y diferentes actividades asociadas a la agricultura. Después también podemos tener otro tipo de ambiente que tiene que ver más con el ambiente periurbano, que es un ambiente en donde vamos a tener diferente mezcla de cosas, que por un lado vamos a encontrar alguna actividad más de horticultura, pero también vamos a encontrar fábricas, también vamos a encontrar viviendas, ¿sí? Pero estas viviendas van a estar más bien dispersas. No va a ser lo mismo que en un ambiente urbano, donde lo que va a predominar son las viviendas, los diferentes servicios, servicios de salud, servicios de transportes, servicios comerciales, ¿sí? No vamos a tener en un ambiente urbano tanto predominio por ahí de la actividad más productiva, sino más de servicios, ¿sí? Entonces nosotros podemos identificar 3 ambientes bien marcados en los cuales como especie humana, nos vamos a relacionar con ese ambiente de determinadas maneras. Y de esa interrelación entre el ser humano y el ambiente, ya sea rural, periurbano o urbano, van a surgir diferentes consecuencias, positivas, pero también negativas. Y cuando esas consecuencias son negativas, va a ser a lo que nosotros vamos a considerar un problema ambiental. ¿Y de qué surgen estos problemas ambientales? De cómo lo que nosotros llamamos un metabolismo urbano, de cómo se da este metabolismo, ¿sí? ¿Qué tan eficiente o tan poco eficiente va a ser este metabolismo? Vamos a pensar en el metabolismo urbano como si fuera el metabolismo humano, ¿sí? Nosotros, ¿qué necesitamos? Para vivir necesitamos agua, necesitamos alimentos, ¿sí? Nuestro cuerpo lo va a procesar, va a liberar energía, vamos a sacar energía de esos alimentos, la vamos a utilizar y vamos a eliminar nuestras excretas de ese propio metabolismo humano. Bueno, una ciudad la podemos pensar del mismo modo. Para esta ciudad nosotros vamos a necesitar alimentos, vamos a necesitar materiales de construcción, vamos a necesitar agua, ¿sí? Y eso va a ingresar a la ciudad, y acá, no sé si se lee bien, pero nuestro sistema de ciudad va a procesar en las industrias todas esas materias primas, las va a distribuir a las viviendas, los alimentos van a ser distribuidos, el agua la vamos a captar de lluvia, la vamos a captar de agua subterránea, de arroyo, la vamos a procesar y de todas estas actividades, al igual que el cuerpo humano, van a generar residuos. Esos residuos pueden ser sólidos o líquidos. Los residuos sólidos, como vieron con las chicas la vez pasada, van a ser procesados y van a salir de nuestra ciudad y van a ser depositados de algún modo en un lugar que no nos moleste. Los efluentes, cloacales, industriales, también
van a salir de nuestro sistema. De esta interrelación que se da dentro de lo que es el metabolismo, es donde nosotros vamos a tener que empezar a poner un poco más el ojo para ver que esta generación de residuos y desperdicios sea cada vez menor, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a ver que ingresan, o sea, alcantarillado, red de agua potable, le lleva agua a las casas y sale para el alcantarillado y cloacas, va a una planta depuradora y sale del sistema. Acá dice cuenca, que esto sería como un arroyito, que va a juntar todo lo que sale de la planta depuradora, pero también va a juntar todo lo que sale de las industrias, ¿sí? Con un tratamiento o sin tratamiento. Y eso va a ir a un río, ¿sí? Imagínense si de ese río, en vez de sacar agua subterránea, sacamos agua para consumo. Ese agua va a tener que ser potabilizada para poder ser redistribuida. Pues se acuerdan que va a haber diferentes parámetros. Quizás esta cuenca no está contaminada para ser receptora de efluentes tratados, pero sí va a estar contaminada para consumo humano. Entonces va a tener que ser potabilizada y sacarle todo lo que le tiramos antes para poder volver al circuito, ¿sí? En eso es lo que nosotros tenemos que empezar a pensar, ya sea para los residuos sólidos, como explicaban las chicas antes, como para los efluentes y el uso de agua, cómo ir achicando estas flechas para que la salida sea también chiquita. Porque si yo abro la canilla, la dejo correr, mientras que charlo y lavo medio plato, todo ese agua que salió limpia, que no fue usada ni siquiera para lavar el plato, fue ahora al alcantarillado, a las cloacas, y se fue a la planta depuradora que tuvo que ser tratada, no se limpió del todo, contaminó, y después tuvo que volver a ser potabilizada para volver a entrar en el sistema, ¿sí? Es como que tenemos que volver al ciclo hidrológico acá, pero con un montón de filtros y un montón de energía. Eso también genera contaminantes. Entonces, muchos de los problemas ambientales están, muchos no, todos tienen el origen en cómo nos relacionamos con el ambiente en el que vivimos y cómo usamos los diferentes elementos que necesitamos para vivir en nuestros hogares y en nuestra actividad diaria, ¿no? ¿Cuál es esa cultura que nos está llevando a procesar diferentes materiales de una forma tan egoísta o tan dañina para el ambiente en el que vivimos? Las consecuencias, lamentablemente, ya la estamos viendo, aunque muchos no la quieran ver. Bueno. Muchas veces se habla, por esto que les estaba diciendo, que el agua es un recurso multifuncional. ¿Por qué? Porque el multifuncional, porque lo usamos en todo. El agua la necesitamos para que las plantas crezcan, la necesitamos para que los animales crezcan, para después, tanto las plantas como los animales, para que después también nos podamos alimentar. Todas las plantas, los animales, las producciones, por más orgánica que sea, van a necesitar agua. La vida en sí misma, los diferentes ecosistemas van a necesitar el agua, no solo el ecosistema acuático. Cualquier ecosistema sin agua no sobrevive. Entonces, así estemos hablando de un desierto, ¿no? Cuando caen 3 gotas, esas 3 gotas son aprovechadas para que la vida sea tal como es en el desierto, pero va a necesitar esas 3 gotas. Entonces, el agua, en ese sentido, es un recurso multifuncional. La necesitamos para todos los ecosistemas, pero también para producir, también para esparcimiento, también para la producción de energía eléctrica, para la producción de bienes y servicios, para la construcción, para lo que sea, necesitamos agua. En lo personal, cuando ya hacemos hincapié en el ser humano, la vamos a necesitar vital para el consumo y vital para la higiene. Generalmente cuando uno habla cuánto agua consumís, uno dice, necesito 2 litros por día, porque es lo que necesita un ser humano para poder tomar. Pero en realidad no, nosotros necesitamos más. Y con la pandemia eso quedó bien claro, ¿no? En los primeros tiempos lo único que teníamos seguro era que había que lavarse las manos. Pero para lavarse las manos necesitamos agua.
en cantidad y calidad. Entonces el agua es más allá de esos 2 litros diarios de agua potable para poder sobrevivir. Tiene que tener unas condiciones que nos permitan el aseo, que nos permita la alimentación, ¿sí? Eso sí, solo nos ponemos en el ser humano. Pero además lo necesitamos para todos los otros usos. Por eso es multifuncional. Y estos usos empiezan a tener competencia. ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas que yo veo es la presencia del ser humano como el dueño del recurso agua. Por eso, cuando hablamos de recursos naturales, a mí me gusta más cambiar la palabrita por llamarlo un bien. Es un bien ambiental. El agua es un bien multifuncional, no es un recurso, porque no es que lo usamos porque la palabra recurso tiene esa impronta de se usa y no se deja para el resto, ¿no? Es un recurso que lo puedo explotar, es un recurso que lo puedo usar hasta que no haya más. En realidad es un bien, es algo que nos da un beneficio, no solo a nosotros, sino a todas las especies. Entonces, los bienes naturales vienen a darnos esa idea de no hay que malgastarlo, no es algo que lo tengo que usar y no dejarle disponible para el resto, sino que es algo que tengo que cuidar porque lo tengo que usar y tiene que quedar disponible para el resto. No solo pensando en generaciones humanas futuras, sino pensando en ambiente, ¿sí? En la palabra más amplia. ¿Y por qué hablamos de una competencia de usos? Porque decíamos, ¿no? El agua se utiliza, por ejemplo, para riego, se utiliza para el consumo, se utiliza para la producción industrial. O sea, hay competencias de uso, no solo que hay un uso compartido con el resto de las especies, sino que hay competencias de uso, pensando, aunque sea solamente en un consumo humano. Porque necesitamos alimento, para eso hay que regar las plantas, ya sea que después vaya a alimentar ganado o no. Las plantas para consumo las tengo que plantar, las plantas para el consumo animal las tengo que regar. Todo hay que regarlo. Para consumo personal, dijimos, no solo para beber, sino también para cocinar, también para el aseo. Y la producción industrial. Todos tenemos cosas y utilizamos cosas todo el tiempo producidas en industrias. Bueno, para cualquier, por más seca que se diga la empresa, algo de agua usa. Aunque sea un depósito, va a usar agua para lavar los pisos. Pero como insumo industrial, es un insumo fundamental. Entonces, ahí empieza la competencia de uso. Cuando empieza a escasear el agua, entonces ahí, ¿a quién priorizo? Priorizo a la industria que le da trabajo a mucha más gente de la que le estoy dejando sin agua. Priorizo el alimento, priorizo el aseo y el consumo diario de las personas. Bueno, ahí es donde empiezan estas tensiones de intereses. No a todos nos interesa lo mismo. Y de esa relación entre el ambiente natural, el ambiente construido, se van a empezar a generar estos problemas ambientales cuando esa relación nos deje consecuencias negativas, ¿sí? Ya puede ser consecuencias negativas para el ser humano como para alguna parte del ambiente, ya sea en tiempo presente o en tiempo futuro, ¿sí? Todo es, si alguna de esas variables se da, estamos ante problemas ambientales. Bueno, ¿ustedes qué problemas ambientales conocen relacionados con el agua? ¿Vale? ¿Hay alguien? Sí, yo creo que me perdí con la definición de problema ambiental. Ah, bueno, vuelvo. A ver, rapidito. Sí. ¿Te gustan las competencias de uso? Sí. Sí, efectivamente competimos por el uso y hay un dilema acerca de quién tiene prioridad, ¿no? Sí, ahí va a empezar a ver cuando
cuando encontremos que tenemos un problema con el agua, ¿a quién le vamos a dar prioridad? Y el tema de problema, ¿a qué vamos a llamar un problema ambiental? Para poder relacionarlo con esta competencia de uso, va a ser, un problema ambiental siempre va a ser una consecuencia negativa que se da de la interrelación entre el ambiente natural y el construido, que surja de esa interrelación una consecuencia negativa que afecte a las personas, al ambiente, tanto pasado como futuro. O sea, si yo tengo una consecuencia negativa, no sé, una industria, por ejemplo, que contamina, que no contamina, porque agarra todos sus desechos, los pone en unos frascos súper herméticos y los entierra. Entonces, no afectó a nadie. Pero en el futuro eso se puede romper y puede afectar a alguien. Entonces, el problema va a estar en el futuro. Entonces, sí, ese entierro va a ser un problema ambiental porque hay una contaminación a futuro, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, si yo les pregunto a ustedes alguna problemática ambiental en torno al agua, algo que pase con el agua, que pueda considerar un problema ambiental para ustedes. Bueno, yo creo que en la zona que vivimos, yo he vivido siempre en lugares donde el mapa está atravesado básicamente por el arroyo Pinazo. Sí. Tampoco tenemos muy lejos el río Reconquista, ¿no? Entonces ahí, bueno, surgen las leyendas urbanas acerca de los problemas de salud, sobre todo en niños, problemas respiratorios y problemas de piel y todas esas cosas que vienen de la contaminación del agua. Vale. A ver, una de las cosas más frecuentes me parece a mí es que se convierten, porque se acumula, digamos, dentro del agua, se acumula basura, residuos sólidos, es que después también, digo, se vuelven reservorios de mosquitos y de insectos y de cosas que después, o sea, no es que el agua ocasione directamente, por ejemplo, no sé, erupciones en la piel, sino que justamente los bichos, los insectos puedan después generar. Claro, esas son las interrelaciones a las que me refiero, ¿no? A veces pasa que una cosa genera otra, ¿no? Y todo está interrelacionado. Entonces, a veces la acumulación de agua va a generar que la proliferación de mosquitos, que si justo es el Aedes, después me puede terminar contagiando dengue. Entonces, ese mal manejo de, por ejemplo, dejar los cacharros dado vuelta, va a generar un problema ambiental. ¿Sí? Sí, y después también ahí en el arroyo, en la cuenca de lo que es el arroyo Pinazo, hay diferentes también basurales, que eso también terminaría, muchas veces termina en el arroyo, ¿no? El arroyo no es lo más cristalino que hay. No. Uno encuentra diferentes cosas a lo largo de los arroyos. Pero pasa con me acordaba de María Julia y su saneamiento del riachuelo en 1000 días. Todavía lo estamos esperando. Que se iba a poder tomar agua. Claro, a veces pasa que, o sea, los problemas ambientales relacionados con los cursos de agua, y por eso también les decía, bueno, la contaminación, bueno, ¿con respecto a qué? Porque uno puede mejorar ciertas condiciones y otras que no las va a poder mejorar. Entonces, en cuestiones ambientales hay que ser muy claros. Hay que identificar claramente el problema y saber las limitaciones, ¿no? Yo, cuando daba algún taller con chicos, una de las cosas un juego que siempre les hacía era, yo llevaba 2 vasitos con agua y armaba 2 grupos, entonces, con un montón de cosas. Tierra, botones, pedacitos de papel, tinta, cualquier cosa, ¿no? Entonces, a ver, el desafío era quién podía ensuciar más el agua en menos tiempo, ¿no? Entonces le tiraban todo adentro, en 2 segundos ya lo ensuciaban. Bueno, y el segundo desafío era quién lo podía limpiar, quién lo dejaba más limpio en menos tiempo. Claro, era imposible. Lo que les quería mostrar con eso era, contaminar es muy fácil, el tema es el después. Entonces, cada cosa que yo voy a tirar, tengo que saber que para sacarlo me va a llevar muchísimo más tiempo que me tomó ensuciarlo. Entonces, esa cuestión de que los problemas ambientales van a tener soluciones mágicas para resolverse, y no. La verdad que tenemos que saber que no, y aquellas personas que son tomadores de decisiones también tienen que ser claros en eso, ¿no?
vamos a hacer todo lo posible, se va a llevar en diferentes etapas, ¿no? Hasta este punto vamos a poder hacer, el resto, ¿no? Porque hay que tener conciencia que lo que uno hace tiene efectos, ¿no? Y bueno, siempre me voy de tema, perdón. Pero bueno, volviendo al tema de los problemas ambientales, relacionados con el agua hay muchos. Como vos decías, hay algunos que van a estar relacionados por ahí, que no van a ser directos, sino que van a ser, por ejemplo, le van a dar el espacio propicio a vectores para transmitir enfermedades. Hay otros que pueden venir de modificar el componente natural y producir inundaciones, por ejemplo, relacionados con el agua. Otro, mala calidad del agua para consumo, ¿sí? Hay muchos problemas ambientales relacionados con el agua. Bueno, acá en Pilar tenemos, como hay gran proliferación de countries, los espacios intersticiales que se anegan con temporadas de lluvia. Bueno, que son un problema, ¿no? Porque entre countries hay gente de otros sectores, no hay gente necesariamente pudiente que se anegan las calles, bueno, en algunos casos hasta se sufre inundación. Claro, claro, sí, ahí la modificación del terreno, y por eso yo siempre vuelvo al ciclo del agua, ¿no? Por algún lado el agua antes se infiltraba, o por algún lado el agua escurría. Si yo me olvido del ciclo hidrológico cuando pongo el country, voy a estar produciendo inundaciones en lugares donde antes no ocurrían. Sí, o si modifico la cuenca hídrica del río o del curso de agua, que es lo que se puede hacer, porque al rellenar terreno se modifica la cuenca. Claro, si yo no tengo en cuenta cómo escurría el agua y hago lo que se me ocurre, voy a hacer que el agua va a buscar por dónde irse. Y en ese buscar por dónde irse, por ahí va a tardar más. Y se va a quedar en lugares donde antes no se quedaba. Porque ese grupo de personas no pudieron hacer la obra para sacar el agua. Y si después le hacen la obra a esa persona, voy a tener una consecuencia en otro lado. Por eso siempre digo, hay que saber que toda acción que yo hago va a generar una respuesta. Por parte va a ser la respuesta esperada, sacarme el agua, pero a otro ese agua le va a ir. Entonces, ¿de qué manera le va a llegar a ese otro? Y ese otro no necesariamente puede ser una población humana, ¿sí? Puede ser algún otro ecosistema que esté afectando. Entonces, es muy delicado cuando uno empieza a mover las fichas en el ambiente, cómo estoy afectando a otra parte, ¿sí? Por eso, pongo esto, que el componente humano no debe modificar drásticamente al componente natural. Que lo vamos a modificar, lo vamos a modificar. No sé, el hornero cuando hace el nido saca barro de un lado y lo pone arriba de un árbol y hace su nido. Lo modifica, sí, pero ¿lo afecta negativamente? Y no. Bueno, entonces en eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer cualquier tipo de modificación. Cuando utilizamos los bienes naturales, conociendo sus límites, es como si fuera esta pelotita que nosotros usamos y si la tiramos de acá, va a llegar hasta acá, pero va a volver. Si la vuelvo a tirar, la subo un poquito más, un poquito menos, siempre se va a quedar acá, ¿sí? Siempre va a volver a estar ahí quieta. ¿Qué pasa si esa modificación que yo le hago al ambiente la llevo hasta acá? Va a tener más velocidad y se va a ir para allá. Y quizás pueda volver. ¿Qué pasa si la tiro de acá arriba? Esto se va a ir y cuando quiera volver a las condiciones naturales, no vamos a poder. Esto es lo que pasa con los problemas ambientales, en especial relacionado con el agua. Por ejemplo, acá lo que se ve es, esto en realidad no es un arroyito, sino que es un canal que hicieron para aliviar el reconquista y que esta población no se inunde. ¿Pero qué pasa? No pasó el recolector. O no pasó con la frecuencia que los habitantes querían que pase, empezaron a tirar la basura acá. ¿Qué pasó? Este canal, que era para sacar el agua, para que esta gente no se inunde, ahora, cuando tiene un poco de agua, va a llevar basura y va a contaminar el río. Pero si esto se sigue llenando de basura, o en algún lugar se estrecha un poco más, también por la crecida de vegetación, esto se va a taponar. Y lejos de tener la función que tenía de aliviar la inundación, se van a inundar, y no solo con agua, sino también con basura. Entonces, ahí estoy cada vez complejizando más el problema. Y para que sepan, esto que pasa por acá es una manguera de agua. De este lado
alguien tenía agua corriente y de este lado no, se pasaron una manguerita, que a veces es como uno encuentra soluciones a los problemas que tiene, ¿no? Esto no sé si habrán visto fotos con las chicas, son también diferentes basurales que muchas veces se arman alrededor en descampados alrededor de los arroyos, lo cual no solo contamina la tierra, sino también el agua, y cuando la gente se inunda, se está inundando con agua contaminada por residuos. Acá no solo hay residuos, hay un auto y dentro del auto le salió un árbol para que vean la antigüedad, el tiempo que lleva el auto ahí. No solo eso, sino que también modificaron al propio arroyo. Acá vemos como un gran canal. Este es el arroyo Claro, si no me equivoco. No le puse lugar, perdón. El arroyo Claro, que al lado de una industria está totalmente cementado. Esto hace que se pierda esa interrelación entre el curso de agua y la tierra, que lo que hace es crecer vegetación, no como esta, sino vegetación nativa, que lo que hace es depurar las aguas. Cuando un pez se muere en un río, el río no se contamina. ¿Por qué? Porque hay diferentes bacterias y diferentes plantas que van a absorber los residuos de esa descomposición de ese pez muerto y va a limpiar el río. Entonces, si yo a esto lo cemento, le saco ese poder de autodepuración y enseguida este agua va a empezar a tener una calidad muy mala. Más allá que de la industria le tiren porquerías o no, que le tiren efluentes o no, que tiren residuos o no, ya esto van a generar condiciones del arroyo que no van a estar buenas para su calidad. Ya se va a contaminar por el solo hecho de haber hecho esa transformación. Después también vamos a encontrar otros problemas relacionados con la falta de cobertura de agua y cloacas. Gente que no tiene cloacas, vive cerca del arroyo, tira un caño y va todo directo al arroyo. Gente que no tiene posibilidades económicas, tienen pozos a poca profundidad y la almacenan en contenedores que no son los propicios. Vaya uno a saber qué tenía antes, y si miran la coloración que tiene esto, la verdad que no creo que el agua dé con calidad apta para consumo. Este es en el río Reconquista. Gente, y esto, no le puse la fecha, le pongo el nombre y no le pongo la fecha, siempre me falta una. Esto es en el 2003, 2004, más o menos, no más, 2008 debe ser esta foto. O sea, no hace tanto, ¿no? Hace menos 15 años, 20 años, ¿sí? Es en la zona alta, en Moreno, pero la gente metiéndose en el río Reconquista, ¿sí? Ya estaba contaminado, no es que se contaminó en estos últimos 15 años. Y sin embargo, lo están utilizando porque se casi clasificaría como actividad recreativa con contacto directo, que si medimos, para eso está contaminado, no se puede bañarse la gente en ese arroyo. Sin embargo, ahí los chicos lo estaban haciendo. Después, ahí está, 2010, es la misma fecha que la foto anterior. Este es el Merlo, la falta de agua, ¿no? Nosotros dijimos que necesitamos agua en cantidad y en calidad. Esta señora nos contaba que recorría una cuadra y media para buscar agua, porque muchas veces hablamos, bueno, todo lo que camina la gente en África para buscar agua. Acá en Merlo también pasaba esto. Y el año pasado, con la cátedra de diagnóstico ambiental, estuvimos ahí cerca en la cuenca del Pinazo, en el barrio Los Hornos de José Cepaz, y había gente que se caminaba 3 o 4 cuadras para ir a la única perforación que había en todas esas manzanas para tener agua, porque no tenía perforación. No es que no hay agua subterránea, sino que los recursos económicos no les alcanzan para hacer una perforación correcta. Y en esos sectores que son... Cristina, esta señora que yo conozco de Parque Jardín, la semana pasada pagó 380.000 pesos una perforación nueva. Claro, es una locura, o sea. Es un matrimonio de jubilados. Sí, y pasa... Es imposible el acceso al agua en condiciones a ese valor. Sí. Uno no puede... Y es algo que debería tener todo
todo ser humano garantizado el acceso al agua. Entonces, aparte quedó tan en evidencia con el tema de la pandemia, la necesidad de agua. Cuando nosotros fuimos con los estudiantes a ese barrio y nos hablaban los nenes y nosotros teníamos para tomar muestras de agua de canilla para analizarlas y para limpiar las canillas y eso nosotros le tenemos que pasar antes de tomar la muestra alcohol, un hisopito con alcohol para matar las bacterias, dejar correr el agua y después tomar la muestra de agua. Y agarré y les empecé a lavar las manos a los chicos. Sé que no contribuye en nada, pero la verdad, las condiciones en las que se encuentra la población con respecto a la falta de agua es increíble. La verdad que uno por ahí, estando en el tema, me sigue sorprendiendo, no es que es la primera vez que pasa, pero es increíble que a esta altura de la vida estemos con esta carencia, esta falta de agua para consumo, para higiene, para lo que sea. O sea, no hay perforaciones, y es como vos decís, por más que te vayas al barrio que te vayas, la perforación no va a salir menos de eso que le pasaron a esta gente amiga tuya. Entonces, de algún modo, el agua potable en cantidad y calidad hay que garantizarla. Y esto también es lo que pasa. Después, ¿dónde la almacenan? Consiguen agua y después la tienen así. Después, perforaciones, como yo les decía, también esto es otro problema ambiental, ¿no? Los perforistas, con una perforación a ese precio, cualquiera que te haga un pocito por menos, yo voy por 100.000, todos te están pasando 400, y vas a desjuntar los 100 y vas a pedirle al que haga el por 100. Pero ¿qué garantía que lo está construyendo bien y que no te está contaminando todo el agua? Una vez también nos pasó buscando muestras de agua, que una señora le fuimos a tomar la muestra de agua, generalmente la gente sí, analícenme porque mucha gente no sabe dónde llevarlo, ¿no? Y uno siempre quiere saber qué está tomando. Y en esa ocasión una señora nos dijo, no me tomen la muestra de agua porque si me dicen que está contaminada no tengo otra posibilidad de darle agua a mis hijos. Y le voy a tener que seguir dando esta, así que prefiero no saber, ¿no? Y esas son las realidades con las que nos encontramos con la población de la zona. O sea, no me estoy yendo al África, como siempre nos muestran que hay el agua en África. Perdón, te voy a contar algo, Luisina. Sí. Yo soy docente trabajo en la universidad, pero también trabajo en secundarias de José C. Paz, 3 secundarias de José C. Paz. Yo hace muchos años, ya tengo 19 años de antigüedad, y hace muchos años que el médico me recomendó directamente llevarme agua de mi casa. Yo llevo las botellitas con agua. En las escuelas no tomo agua, y de hecho hay 2 de las escuelas donde yo trabajo que no está permitido tomar agua de la canilla. Sin embargo, los chicos toman agua de la canilla. Sí, es terrible. Y estamos hablando, yo te estoy hablando de, por lo menos de esas 3 escuelas, 2 son del centro de José C. Paz. Sí, hay muchas zonas ahí en José C. Paz que nos habían dado en su momento contaminación con cromo, o sea, que es complicado. O sea, cromo 6 es complicado y nos habían dado en su momento, ¿no? Pero hay que... Y muchas veces no lo denuncian, porque si uno lo denuncia a la dirección de escuela, después es cerrar la escuela, no van a llevar una solución. Es terrible. Es terrible porque a veces uno, porque supuestamente en este caso, como nos pasa en el campus, nos pasa que el agua que tenemos, una colega que se recibió haciendo su tesis con el agua de la universidad, lo que descubrió es que solo tiene presencia de una bacteria, ¿no? El agua de las canillas. Por eso ahí en la universidad, si los que la conocen, hay agua de bidón. Clorinándola, poniéndole un poquito de cloro, el agua de la UNC se puede tomar. Entonces, su tesis era justamente no comprar tanta agua embotellada, sino pasarla por el proceso correcto, ir haciéndoles los análisis periódicamente y se puede tomar el agua. A veces pasa que no te están dando esta solución de ir a analizar, ver qué tiene y solucionarlo, pero por el mismo miedo a decir que algo hay, y ni siquiera son capaces de
yo en el colegio poner bidones, ¿no? ¿Por qué? Porque no dan los costos, porque seguramente la problemática va por otro lado, y eso lo fueron dejando pasar. Total, toman un poquito, toman un ratito, pero no es así. Es un tema delicado y que se tiene que trabajar, porque la verdad... Yo, por lo poco que entiendo que se convierte en un problema de salud pública a la larga. Sí. Es un problema de salud pública porque después tenemos niños y niñas tomando agua contaminada, bueno, embarazadas tomando agua contaminada, como vos decís, con cromo. Yo no sé si la investigación de qué zona es, pero en José C. Paz tenemos una fábrica histórica que es la Cerámica Alberdi, sí. que fabrica, bueno, justamente cerámica, ladrillos y todo eso, y bueno, es muy conocido que el humo que emana de sus chimeneas tiene compuestos que no son aptos porque tiran residuos de curtiembre y todo eso, y hay metales pesados en el aire. Sí. Hay metales, entonces, y eso va al agua también. Sí, eso Bueno, problemas de salud pública que parece que son gratis, pero no son. Digo, no, y esto de que a veces los problemas son generados no en la inmediatez, no es lo mismo que haya una bacteria en el agua y que todos los chicos se descompongan, que bueno, salen en el momento, sino que son cosas que uno va, los metales uno los va acumulando. Y cuando uno los acumula en cierta cantidad, ahí se producen recién las enfermedades, y es difícil a veces establecer la causa-consecuencia de ese problema, ¿sí? Nosotros cuando lo vemos ya es tarde, ya pasó tanto tiempo que quedó perdido en el tiempo. Entonces es difícil. Pero sí, en todas las escuelas debería haber, o sea, sé que tiene que haber, de ahí a que lo hagan no lo sé, pero el control bromatológico del agua, como te lo hacen si tenés un negocio, como, o sea, si vos tenés una panadería, vas a usar el agua, bromatología del municipio te lo tiene que controlar. En el colegio también debería ser controlado. Y en el caso de que no sea apta, y por más que haga una perforación el agua te siga saliendo contaminada, hay que proveerlo del agua segura. Eso no podría, o sea, no debería ser de otra manera, porque no puedes estar dando de tomar agua contaminada. Por más que si vos pones un cartel prohibido tomar agua, está perfecto, pero tenés que poner los bidones correspondientes para que puedan tomar agua. Si no, se cierra el colegio. Digamos. Entonces, a veces es como que te corren por ese lado, pues y los vas a dejar en la calle a los chicos. Pero tengo que garantizar el bienestar de salud para que puedan seguir estudiando, ¿no? Es delicado, es un tema delicado, que lamentablemente ocurre bastante. Bueno, yo voy a ir avanzando un poquito, porque yo me cuelgo charlando. Otro problema relacionado con el agua, también que podemos hablar, es la sobreexplotación de los acuíferos, de las aguas subterráneas, que quiere decir cuando saco mucha más agua de la que ese acuífero se recarga. Entonces pasaba esto que yo les decía, que iba bajando los niveles de agua del acuífero. A veces estos acuíferos se salinizan porque por debajo de esos dos que nosotros veíamos hay otro acuífero, que es un acuífero salado, que si yo saco mucho, con mucha fuerza, el de abajo empieza a subir y me llena de sal el acuífero, el Puelche, que es el que nosotros nos abastecemos. También hay un vuelco, puede haber vuelcos sin un adecuado tratamiento, que pueden ser volcados a veces a cursos superficiales, a los ríos, o pueden ser inyectados a los acuíferos. El riego, por ahí, en todo lo que esté más relacionado con el agro, vamos a tener diferentes problemas. Yo enumeré algunos, pero hay muchos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con riego de agua subterránea, que a veces uno planta sin saber en qué zona está plantando. ¿Por qué? Porque hay agua subterránea. Entonces no me importa cuánto llueve. Total, el agua que me falta la riego. Y por las dudas, para no quedarme corto, le tiro un poco más de agua. Entonces ahí estoy regando más de la cuenta. Y no es que se infiltra y vuelve a recargar y queda ahí todo dando vuelta, sino que se infiltra, pero parte se evapora. Ya está, se me fue de mi agua subterránea. Entonces estoy sacando más de lo que eso se está recargando.
Entonces ahí también hay una sobreexplotación y me va a afectar la calidad, porque si yo además esos cultivos los estoy tirando fertilizantes, esos fertilizantes también están siendo arrastrados. Pueden llegar al agua superficial y en menor medida al agua subterránea, al menos al primer nivel, al primer acuífero. Después también pasa que en muchos campos lo que se hacen son canalizaciones. Entonces hacen canales para sacar el exceso. Cuando llueve mucho, se los tiran por un canal y se los mandan a un río. Ese agua no infiltró, ese agua no recargó. Entonces, ese agua la estoy sacando de mi sistema y estoy afectando las reservas de agua subterránea. También puede pasar por lo contrario. A veces, no sé si ustedes vieron los invernáculos. Vieron que para hacer, no sé, frutilla le ponen como un nylon arriba, o a veces hacen tipo invernaderos, tipo casitas de plástico, pero gigantes. Bueno, a veces hay hectáreas y hectáreas de cultivos bajo cubierta, o sea, cultivos bajo estos plásticos, y esos plásticos hacen que cuando llueve el agua no riegue, el agua se va. ¿Con qué se riega? Con agua subterránea, entonces estoy sobreexplotando. ¿Sí? Y encima causando inundaciones porque todo ese agua que antes infiltraba ahora se está yendo por un canalcito o por una calle a inundar otros lugares que antes ese agua no llegaba. También hay problemas que ocasionan hay acciones que ocasionan estos problemas ambientales, como un uso irracional del agua, como puede ser, no sé, lavar ropa, ponerlo a media carga y que el lavarropa cargue hasta arriba de agua, estoy gastando agua además, regar en horarios no permitidos, dejar la canilla abierta mientras que me lavo los dientes, ahí estoy usando además. Regar el auto en vez de lavar el auto, ¿no? Se ponen con la manguera ahí, o riegan la vereda esperando que crezcan las baldosas, por ejemplo, ahí estoy derrochando agua. También se puede producir contaminación de ríos y arroyos con basura, con residuos sólidos urbanos. Los vuelcos de efluentes cloacales, a veces sin tratar. Muchas veces le echamos la culpa a las industrias, pero a veces hay viviendas que tienen complejos de viviendas, complejos habitacionales, que le pusieron una planta de tratamiento que nunca anduvo y tira todo crudo al arroyo, eso también lo contamina. Los pozos de captación de agua, de extracción de agua que les comentaba, cuando están más construidos, los contaminantes pasan por el costado. Y muchas veces se contaminan con, si yo tengo cerca el pozo de agua, el pozo del que saco agua, con el pozo ciego, por ejemplo, si no tengo cloacas, muchas veces hago una contaminación cruzada. Empiezan a infiltrarse esas bacterias y si tengo el pozo muy cerca, puedo llegar a tomar agua contaminada del pozo ciego. Por eso tienen que estar a 10 metros de distancia, entre 10 y 15 metros como mínimo, de distancia entre el pozo ciego y el pozo de captación de agua. Eso siempre. ¿Qué pasa? Sí, en ese caso, porque yo soy, además de esto, soy máster mayor de obra, en ese caso hay que tener en cuenta la porosidad del suelo. Claro. La distancia es mínima, pero aumenta de acuerdo a la porosidad del suelo. Sí, y además, una de las cuestiones que a veces uno se olvida es decir, sí, yo lo tengo a 15, yo lo tengo a 20 metros, pero no sabemos dónde está el del vecino. Porque a veces se va construyendo, tengo un terreno grande y atrás, no sé, mi mamá vive adelante, me construyo atrás, y bueno, tuve que hacer otro pozo ciego y el vecino también, y cuando quiero acordar, yo por ahí lo tenía bien construido, pero terminó mal construido por todas las construcciones que se hicieron después. Eso pasa seguido. Que por ahí tenemos en cuenta el propio y no sabemos dónde lo puso el vecino que construyó 5 casas en un solo terreno, no sabemos dónde le quedó el pozo. O a veces uno llama a un perforista y si no está atento, te lo hace donde le queda mejor la máquina. Entonces, eso son cuestiones a tener en cuenta que siempre las marco porque es tan bueno conocerlas. Bueno, y otros problemas que estábamos hablando también recién con esto de las construcciones, ¿no? ¿Dónde construyo? Cuando construyo, muchas veces estos barrios cerrados que vos comentabas también de Pilar, están construidos sobre el valle de inundación porque es hermoso ver el río pasar por el fondo de tu casa, pero están en zonas donde el valle de inundación es un margen,
un margen que tiene el río para crecer. Yo siempre digo que es como una pizza, ¿no? El borde de la pizza a algunos les gusta, a algunos no les gusta. Se lo comen uno y otro lo dejan. Pero no deja de ser pizza. Bueno, el valle de inundación es del río. A veces tiene agua y a veces no. Claro, Pero acá es en del río. Luján es la cuenca del Luján. Sí. Acá, y bueno, por eso las inundaciones, perdón, yo que tengo muchos años, cuando yo era chica, Luján no se inundaba y en los últimos 20 años Luján se inunda, o sea, toda la cuenca del Luján se inunda. Sí. Coincide con el crecimiento en esta zona en particular de los countries. Sí, que todos se pusieron en la zona del valle de inundación, en las zonas donde nadie las quería porque se inundaban, claramente. Entonces no valían nada, la rellenaron y ahí construyeron. Y bueno, el río busca su lugar, ¿no? Entonces se empezaron a producir todo tipo de inundaciones. Encima donde construyen es en la cuenca baja, donde más construcciones hay, entonces es como ponerle un tapón. Es un embudo con un tapón. Entonces cada vez se inunda más arriba. Más impermeabilización, más inundación. También en los valles de inundación tenemos countries, pero también tenemos muchos basurales. Entonces el río crece, va a su valle de inundación. Y si no se encuentra un country, pero se encuentra un basural, toda esa contaminación va al río. ¿Sí? Entonces ahí estoy generando otro problema ambiental. Otros problemas ambientales es la falta de red de agua y cloacas dentro de los centros urbanos. Cuando uno está hacia las afueras, no es necesario porque, como decíamos, bueno, las viviendas están más esparcidas y todo, pero en una zona muy densamente poblada, donde no puedo tener un pozo ciego al lado del otro, pozo ciego, pozo de agua, pozo ciego, pozo de agua, porque como decíamos, uno contamina al otro, y tiene que tener una distancia mínima de separación. Entonces ahí es indispensable la red de agua y de cloacas, y las dos a la vez, no una sí y otra no, porque si yo no tengo cloaca. Te digo una cosa, en José C. Paz, y esto se ve mucho, no solamente en José C. Paz, en barrios marginales de Moreno, Cuartel Quinto, bueno, acá en Pilar también, ¿qué hace la gente en su casa? Saca el agua de la cocina y muchas veces la del lavarropa a la calle, a la zanja, para que no vaya al pozo ciego, porque si no el pozo ciego se le llena enseguida, y entonces ese es otro problema, porque vos tenés agua en la vía pública, que bueno, que obviamente tiene olores, tiene junta a bichos, es criadero de mosquitos. Sí. Porque sí, lógicamente cuidando su bolsillo, no va a estar vaciando el pozo ciego cada 3, 4 meses, porque además con el agua del lavarropa, el pozo se engrasa y ya no filtra. Entonces la gente que hace saca el agua de la cocina, ya es normal, va afuera, va a la calle. Sí, cuando uno recorre más de un barrio, siente el olor, ya es muy característico, y esta problemática se da, sí. Por eso en los centros urbanos debería primero decir, bueno, acá vamos a densificar, acá vamos a construir un barrio, entonces mandemos red de agua, red de cloaca y después pongamos las casas, cosa que no ocurre. Y esto lleva también a la contaminación. O a veces lo que hacen es red de agua así y no te ponen las cloacas porque es más rápido llevar una red de agua, porque es poner unas bombas para distribuir el agua, mientras que las cloacas necesitas la planta depuradora. Entonces, muchas veces pasan solo el agua, claro, y ahí el agua, como viene de otro lado, viene un montón de agua, yo la uso, pero eso sale, va al pozo, como decías vos. Si se me llena enseguida el pozo, voy a tener que poner todo lo que es cocina, lavado de ropa y qué sé yo, que vaya a la calle, ¿no? Entonces ahí los problemas es como que cada vez se van complejizando y se van aumentando. Después también otro de los problemas es los drenajes insuficientes, ¿no? Por ahí estas zanjas se empiezan a tapar, a colmatar, y las zanjas que estaban pensadas para un excedente hídrico, o sea, para cuando llueve mucho y que se lleve el agua de lluvia, ahora están transportando el agua que sale de todas las casas, de las cocinas, que viene por una red de agua de afuera, por ejemplo. Entonces tengo mucha agua. Eso son todo lo que viene de la cocina, los detergentes, los jabones. Eso tiene fosfatos
que son alimento para las plantas, entonces enseguida van a crecer mucha planta y mucha cosa verde que me la tapan, entonces todo lo que yo estaba pensando para que escurra el agua, ahora me la está taponando y encima hay más agua. Entonces con las lluvias eso también produce inundaciones o anegamientos. Y muchas veces, esto que hablábamos también está relacionado con la construcción de los valles de inundación de los countries, con eliminar los humedales, ¿no? Los humedales son ambientes naturales que tienen agua o no tienen agua y ellos siguen viviendo, pero son como unas esponjas que nos frenan las inundaciones, pero que son ecosistemas en sí mismos. Ahí tienen una variedad de especies, porque como a veces tienen agua y a veces no, juntan especies para todos los gustos, diríamos. Entonces son ecosistemas que deben ser cuidados. Y bueno, muchas veces el avance de la urbanización sobre los ecosistemas producen todo este tipo de problemas. Bueno, después también vemos que hay ríos que están transformados en vertederos de residuos y efluentes, que a veces hay lagos, lagunas, ríos o pedazos de ríos que son apropiados por los privados y nosotros no tenemos contacto con ellos porque hay que hacer un portón eléctrico para que te dejen ver el arroyo. Eso no debería ser y también es un problema ambiental, ¿sí? El acceso a esos bienes naturales que nos pertenecen a todos. Bueno, como para ir redondeando, ¿qué podemos hacer, no? Como para tirar un par de ideas medias muy generales, y ahora después charlamos un poquito más, pero bueno, invertir en tecnologías menos contaminantes, reducir la cantidad de los efluentes que generamos. El reducir la cantidad de los efluentes también ayuda, en el caso de las industrias, a generar menos gastos, porque si tengo menos efluentes, hay menos productos que estoy utilizando. Entonces, si yo mejoro mi tecnología en la producción, hago más eficiente el uso de mis insumos, entonces genero menos efluentes. También reutilizar el agua en muchos procesos industriales, en casa, reutilizar el agua de lavado para riego, ¿no? Todos podemos reutilizar. La captación de agua de lluvia para determinadas actividades, muchas veces las industrias son grandes plantas o depósitos que pueden colectar el agua de lluvia en sus techos y obtenerlo eso como reservorio de agua para incendio, como reservorio de agua para riego, ¿sí? Se le pueden dar diferentes usos. Entonces, de esa manera evito inundaciones por la hipermialización que estoy provocando y se la estoy devolviendo en cuotas, diríamos, al ambiente por esa hipermialización que le hice. Siempre también hay sistemas de riego mucho más eficientes, saber qué cultivo plantar en cada lugar, ¿no? Esto pensándolo a todo tipo de escala, ¿no? El horario del riego, ¿no? No regar cuando hay mucho sol porque el agua se va a evaporar y no va a llegar a las raíces, por ejemplo. Esto de retener los excedentes hídricos, esto que yo le contaba, en esos lugares donde hacen agricultura en invernáculo, impermeabilizan grandes superficies de tierra, varias hectáreas, con estos nylons que hacen los invernaderos. Bueno, ese agua se puede juntar, almacenar y usar ese agua para regar. Ese agua es buenísima para el riego. No dejarla que se vaya, sino la almaceno, la retengo, evito inundaciones y con eso riego. Entonces no estoy sacando agua subterránea, estoy ahorrando energía eléctrica, pues necesito una bomba para sacar agua subterránea, y estoy regando con agua de muy buena calidad la plantación que tenga y estoy promoviendo la infiltración en el lugar donde se tendría que dar. Entonces, hay diferentes prácticas, ¿no? Que se pueden hacer. Bueno, esto que veníamos hablando, ¿no? La construcción apropiada de los pozos, conocer la limitación que hay, extender la red de aguas y cloacas en las zonas como las que estábamos comentando, ¿no? Con una perforación en un barrio humilde que te la cobren 300.000 pesos, es una locura. A esos lugares hay que llevar la red de agua y cloacas, porque de algún lado tienen que sacar, lo que entra tiene que salir. Hacer un uso eficiente y racional del agua, siempre utilizar el agua con conciencia,
disponer adecuadamente de los residuos sólidos y exigir una gestión integral de los residuos sólidos, como seguramente hablaron con las chicas, ¿no? Conocer cuál es el plan de gestión integral que tiene el municipio en el que vivo. Algunos saben, no lo saben, bueno, esas cuestiones parecen que no, pero todo está relacionado con el agua, porque si hay un buen plan de gestión integral de residuos, que va a hacer que esos residuos se recuperen, se reciclen y tengan una disposición final correcta, lo voy a sacar de los arroyos. Voy a usarlo como materia prima y voy a evitar que no venga de una materia prima virgen. Cada uno de esos procesos también lleva agua, también estoy cuidando el agua. Y bueno, como en todo, consumir responsablemente. Esto quiere decir, no reguemos el auto, lavémoslo con el baldecito. Bueno, respetar el entorno, cuando construyo, respetar el entorno donde construyo, el valle de inundaciones del río, valorar y proteger, fomentar y fomentar las reservas urbanas, ¿no? No sé si conocen diferentes reservas urbanas, que ahora, por suerte, hay muchos lugares que la están haciendo. Bueno, ¿cómo protejo los cuerpos de agua que hay ahí? O que las reservas urbanas se den en lugares donde haya cuerpos de agua para proteger. Hay diferentes sistemas de depuración de efluentes cloacales, no solo es el pozo ciego, hay humedales artificiales, que se pueden hacer a escala local, hay biodigestores, hay, bueno, fitodepuración que se puede dar a escala barrial. Contemplar el cambio climático a la hora de realizar emprendimientos urbanísticos, o sea, ver de qué manera yo soy más amigable en la construcción que hago con el ambiente, pero también tengo que tener en cuenta que las precipitaciones están yendo en aumento, que la temperatura está yendo en aumento, o sea, las precipitaciones en aumento en estas zonas, ¿no? En estas zonas se dan mucha lluvia en poco tiempo, con lo cual esa forma de llover está cambiando y tenemos que tener en cuenta a la hora de construir. Bueno, siempre promover las figuras de protección ambiental relacionadas con el cuidado del agua, porque generalmente todo lo que es protección ambiental lo tiene o con el panda o con la ballena, pero bueno, los medios en donde, los ecosistemas donde esos animalitos que por ahí son más carismáticos viven, también los tenemos que tener presentes. ¿Vos decís el carpincho? El carpincho también lo tenemos que cuidar, proteger en su ambiente. O sea, si el carpincho quiere andar por ahí, que ande tranquilo y feliz, es su lugar. Pero no le demos de comer galletitas y cosas así, porque después lo queremos y le hacemos mal a la panza, ¿no? No, que después tienen colesterol. Pero a veces pasa, ¿no? Que, ay, sí, es divino que venga a casa, al patio de casa, que nosotros le estamos dando lo que comemos, ¿no? Pobre bicho. Pobre bicho, sí. Muchas veces pasa, ¿no? Nos pasamos de cariño. No, hay que entender y respetar a cada una de las especies tal como son. Exactamente. Y esto, ¿no? Siempre conocer los límites, que les decía antes, utilizar los bienes naturales, pero siempre conociendo sus límites, ¿no? Nosotros yo soy ecóloga urbana, o sea, sin lo urbana es la mitad de mi título, o sea, no puedo decir que en nuestras ciudades, ¿no? Pero sí ser conscientes de los limitantes de mi sistema, conocer el lugar donde voy a hacer mi ciudad y que sea amigable con el entorno en el que está. Por algo elegí ese lugar. Entonces, como siempre muestro lo mismo, ¿no? Cuando te venden un departamento o un proyecto que van a construir, fíjense que todos tienen un montón de árboles alrededor. Después cuando lo hacen, el dibujito es el mismo, la casita es igual que la dibujada, el árbol no está, ¿no? Entonces, si vos me lo vendés porque hay árboles, ponele los árboles. Sí. Si vos me vendés que voy a vivir en un ambiente natural porque tengo un río, cuidar el río. No construyas arriba del río. O construirme en palafitos como construyen en el delta, que cuando llueve el agua puede ir al lugar donde tenga que ir. Entonces a veces caen en esa contradicción, ¿no? Nosotros construimos, te vendemos este lugar como el paraíso natural y después de lo natural nos olvidamos. El paraíso solo. Sí. Claro. Entonces, bueno, ahí ustedes en el ICO tienen la posibilidad de cruzarse con la gente de urbanismo y hacer una ciudad más pensada, que no es lo que tenemos, porque en general, si pensamos, yo que habito José Cepaz hace muchos años, hoy a Pilar, pero por pura casualidad,
son espacios donde no hubo ningún pensamiento con respecto a la urbanización y muchísimo menos con respecto a la ecología urbana. Entonces, Sí. bueno, los resultados están a la vista. Tenemos el arroyo Pinazo súper contaminado, basurales a cielo abierto, quemas, Sí, bueno, qué sé yo, de todo, ¿no? Olores feos, sí, sí, agua que parece petróleo. que nadie, o sea, que son lugares en los que nadie va a elegir estar, y sin embargo uno tiene que estar. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer que eso se parezca más a lo que debería ser? No lo vamos a, como la María Julia, ¿no? Yo no le voy a decir que vamos a cambiar el mundo y que todo va a estar perfecto y que vamos a poder volver a, no vamos a poder volver a ambiente. Intentemos no seguir perjudicándolo y de qué manera lo podemos ir reconstruyendo para hacer un lugar habitable. Con eso me conformo. Porque la verdad que cuando uno hace una alteración tan grande es como esto, ¿no? Yo hago una alteración súper grande y me voy a pasar. Volver acá no voy a poder. Quizás de este lado haya otro lugar similar a este. Puedo construir algo parecido a esto. No va a ser el mismo, va a ser otro. Pero ya sé lo que no quiero que sea. Entonces, esas cuestiones nos tienen que permitir construir, ¿no? Ir hacia donde queremos. Si yo compré un lugar porque me decían que era el paraíso natural, que tenga lo natural. Que eso natural no sea parecido, no sé, al Caribe, porque no estoy en el Caribe. Tiene que ser pastizal pampeano. Tiene que ser respetuoso del lugar en el que estoy. Sí, sí, sí. Entonces, esas son las cuestiones que bueno, con la excusa del agua y demás, pero siempre va para todo, ¿no? Y esto es un poquito lo que les quería contar con relación al otro dibujo, es que esto pasa con el agua subterránea, es un gráfico para agua subterránea, pero pasa con todo. Hay momentos en los que yo tengo que tomar una decisión, puede pasar con una cuenca o con el agua subterránea o lo que fuera. Yo estoy haciendo una modificación en el punto tal en que yo tengo que tomar una decisión, ¿no? El Estado, la sociedad, todos en su conjunto, ¿no? Yo puedo elegir, no sé, tengo un acuífero y lo puedo seguir usando y decidir que lo voy a usar hasta que se acabe. Listo. Sabemos que en un momento se va a acabar, pero tenemos que saber que se va a acabar. No, usemos total, después vemos qué va a pasar. No, sabemos que se va a acabar y que no sabemos qué vamos a hacer. O hagamos un consumo más responsable y no se va a llenar como estaba antes, pero lo vamos a poder seguir usando si lo usamos racionalmente. O dejemos de usarlo hasta que se vuelva a llenar. Entonces vamos a hacer una recuperación más gradual. Estas son decisiones que tenemos que ir tomando con cada uno de los problemas ambientales que vemos, ¿no? El río lo quiero para que sea un vertedero de residuos, listo. No voy a poder hacer una reserva natural acá. Porque este río, todos los residuos se van a tirar a este río, listo, lo convenimos todo. Ahora, no me quieras vender que eso después va a ser el lugar donde vamos a poder ir a nadar, porque ya tomamos esa decisión. Y llega un punto en el que no vamos a poder volver atrás. Vamos a seguir en esa tendencia a la baja porque tomamos esa decisión. Por eso, como tomamos la decisión, tenemos que saber cómo va a terminar, ¿no? Hacia dónde estamos queriendo ir. ¿Estamos queriendo ir hasta la destrucción? Bueno, perfecto, sigamos. No queremos la destrucción, entonces estos comportamientos los vamos a tener que cambiar. ¿Sí? Pero, Luisina, porque ya acá me toca a mí, es un problema económico también esto, sobre todo para el Estado. Porque sí. en el caso, o sea, dependiendo de las decisiones que nosotros tomamos, generamos externalidades negativas en este caso, ¿sí? Que hacen que, o sea, eso tenga después una derivación en distintas variables que, como decíamos, por ejemplo, hace un rato, ¿no? Impactan la salud pública. Y entonces después me sale cuánto más caro no haber hecho una obra, ponerle para el filtrado del agua, para limpiar el agua, una planta depuradora o potabilizadora. ¿Cuánto me sale esta obra y cuánto me sale después el problema de salud pública? Sí, ¿no? sí, a ver, si la tomamos, bueno, listo, contaminemos el río y que sea para un basural. Bárbaro. Y de acá a 20 años, ¿eso cuánto nos va a costar? Claro, eso es lo que se tiene que poner en la balanza, o sea, la información entera, porque a veces uno toma la decisión diciendo, ay, bueno, me sale más caro trasladar la fábrica que contaminar, que ponerla a potabilizar, entonces no, contaminemos el río, sí, pero eso
¿A qué me conlleva? ¿Solo es contaminar el río? No, hay un montón de otras consecuencias. Esas consecuencias, si lo querés llevar a lo económico, lo llevas, por ejemplo, con lo que vos decís. A ver, esas cuántas enfermedades me produce, esas inundaciones. Si yo construyo un barrio cerrado acá, que me va a dar una renta enorme porque todos van a pagar los impuestos carísimos y ponerle que todos los paguen, bueno, pero todas las inundaciones que eso generó, todas las actividades que tenías en esa zona que no se pudieron hacer por la inundación, ¿cuánto gasto te llevó? ¿Te conviene o no te conviene? Eso también es otra forma de medir y que se utiliza, ¿sí? Bueno, les redondeo la idea porque ya nos queda poquito, me tengo que ir a dar otra clase. Bueno, esto es lo que estábamos charlando, y esto es lo que, volviendo al modelo actual de cómo es el metabolismo urbano, lo que tenemos que hacer es que estas líneas, estas flechas, que son más gordas, cada vez sean más finitas y que se vayan dando hacia adentro, ¿no? No que entro, proceso y salgo, sino que entro y antes de salir, todo lo que entró, ya sean las materias primas, el agua, la pueda recircular, pueda volver a trabajar acá, para que lo que yo tenga que tratar sea cada vez menor, ¿sí? Entonces, eso genera menos consumo de energéticos, menos consumo de los bienes naturales, ¿sí? O sea, siempre tenemos que tender a pensar cualquier proceso que nosotros queramos hacer, de qué manera las entradas son más chiquitas y cada vez reduzco muchísimo más las salidas, para que sea más eficiente todo lo que entra, que lo pueda utilizarlo al máximo. Y a nivel global, no sé si lo escucharon hablar, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que son 17, lo que tienden es a que se fijaron metas en 2015 para 2030, para ser como más equitativos, diríamos, a nivel planetario, ¿no? Entre las diferentes poblaciones, que todos tengamos más o menos lo mismo, ¿no? Para que todas las personas puedan tener mejor calidad de vida, si se quiere, para no ponernos a discutir qué es calidad de vida para cada uno. En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17, todos de algún modo se va a poder relacionar con el agua, después los dejo para que nos miren, les dejé un videíto, pero el 6 apunta al agua limpia y al saneamiento. Estos yo se los dejo listados, son objetivos a 2030, salvo uno creo, que es proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos, que es un objetivo a 2020, no se estaría cumpliendo. Me parece que no estaríamos llegando. No, por la pandemia, no por cualquier otra cosa. Que tienen que ver justamente con estas cuestiones que veníamos hablando, ¿no? Esto me hace acordar, perdón, que va a quedar grabado esta pavada. Me hace acordar a cuando yo era chica, los dibujitos animados nos proponían para el 2020 autos voladores. Así es. Bueno, más o menos lo mismo. Sí, son objetivos que se fijaron las naciones, que todos acuerdan, porque son cosas que si uno la pone a leer, en que estemos de acuerdo, estamos todos de acuerdo. Ahora, el cómo, te la debo, ¿no? Hay mucha desigualdad, y mucha desigualdad que a veces uno no conoce, que lo tiene hacia adentro. Como nos pasa con diagnóstico ambiental, esta materia en la que yo estoy, que con los mismos estudiantes, cuando vamos a los lugares, por ahí es a 10 cuadras de la casa y no sabían que la gente no tenía agua para tomar. Entonces a veces decimos, sí, obvio, ¿cómo la gente no va a tener agua? Y no está teniendo. ¿Qué hacemos? Y no son 5, son un poco más. Entonces, ¿de dónde sacamos los recursos? Bueno, más o menos vamos viendo ahí qué sucede, ¿no? Pero la verdad que son cosas que si ustedes después se ponen a leer, no creo que estén, creo que van a estar de acuerdo con la mayoría, pero bueno, el tema es el cómo. Y una de las cuestiones que hablan es del acceso equitativo al agua potable en un precio asequible a todos, o sea, que puedan llegar a tener. Ay, perdón. Y también el tema de la evacuación de excretas. Entonces, yo acá les paso rapidísimo, porque las chicas me dijeron que por ahí les interesaba de dónde proviene el agua que usamos en nuestras casas, para tener esta idea de
de los objetivos para el desarrollo sostenible y a ver si se nos cumple o no. Total, nos quedan nada, menos de 7 años y unos meses para que llegue el 2030, a ver si los logramos. Pero bueno, el agua que usamos en nuestras casas puede venir de agua subterránea o del Río de la Plata, en esta zona, ¿no? Si todos vivimos por esta zona. La red de agua en algunas localidades, como por ejemplo, yo vivo en San Miguel. En San Miguel viene de perforación, no viene del Río de la Plata, pero sí la está proveyendo AISA, ¿sí? Pero en otros lugares viene del Río de la Plata. Y estos son los municipios que tienen agua del río, el resto que tenemos AISA es de pozo. El agua en una planta potabilizadora, en el caso del Río de la Plata, viene del río, pasa por unas redes, pasa por un desarenador, por medio de bombas, después va a un decantador, que le ponen diferentes productos, y vieron como en la pileta cuando la limpian, que le ponen diferentes polvitos, y precipita la suciedad y empieza a estar más clara. Bueno, hacen lo mismo, sacan el agua decantada, va a una cámara de filtrado, ¿sí? Se va filtrando si los sólidos quedan de un lado y el filtro del otro. Pasan por desinfección, cloro, luz ultravioleta en estas zonas no usamos por la distancia que tiene que recorrer, después se van volviendo a generar las bacterias, en cambio el cloro tiene más vida, por eso el agua que viene de red siempre tiene ese gusto a cloro, pero es preferible con ese gusto a cloro y que venga de la red y no agua de pozo que no sabemos con qué está contaminada. Y después va a un tanque de reserva y de ahí se distribuye. En las zonas que tenemos perforación, en vez de esta parte, directamente pasa por la cámara de mezcla, donde empiezan a mezclar todos los productos para poder hacer, la desinfección, porque todo lo otro, toda esta parte va con el agua de río, ¿no? En algunas zonas sacan agua salada, agua del Lipopuelche, que lo que también hacen es la desalinizan y después la mezclan. Después de la mezcla va la desinfección y la reparte. Todo esto se le hacen muchísimos controles. Cada hora se le hace un control a los tanques para ver que no haya bacterias. Después, una planta depuradora, ¿cómo funciona? Llega todo por las cañerías, se hace un tamizado, saca los sólidos que se van formando barros, se deja para hacer la diferencia entre la grasa y lo líquido. El líquido del tramo medio va a ir a un tanque decantado, van a ver que son diferentes tanques redondos en una planta depuradora, va a pasar por caños a uno que van a ver que tienen como unos cañitos que giran en círculos muy lentamente. Este es un tratamiento biológico, lo que hacen con esos cañitos se le están metiendo oxígeno para que las bacterias descompongan la materia orgánica y demás que esté en solución. Se hace un tratamiento físico-químico con diferentes compuestos para clarificar lo que más se puede. Por un lado, abajo va precipitando los sólidos que van a un tanque de deshidratación y el líquido también se le tira ahí algún bactericida, va después al río, ¿sí? Es un agua depurada, pero no es un agua potable, ¿sí? Es un agua con bastante carga orgánica. Los barros se secan y se disponen en el SEAM, de acuerdo a la calidad de estos barros. Bien secos, se supone que se mató todos los patógenos. De esta manera, del ciclo hidrológico que teníamos al principio, lo vamos a transformar en el ciclo doméstico del agua, donde vamos a tener el ciclo natural, pero va a estar también metida la ciudad en el medio. ¿Sí? Y esto, para que no se lo olviden, siempre utilizar los bienes naturales conociendo sus límites. Así que bueno, esto es lo que yo tenía hoy para mostrarles. Guardar, no sé si que habré tocado. Y no sé dónde está para dejar de compartir, así los veo bien. Acá, así que bueno, les agradezco mucho haberme escuchado. Ya son las 5, ya no paré de hablar. Gracias por la participación y
Y bueno, no sé si yo ahí en el aula les dejé así algunas preguntitas que me pidieron que les deje tarea, Bueno, algún material, nada, y mi mail. Para cualquier cosa yo les dejé una hoja de ruta ahí para comentar un poquito. perfecto, Luisina. Yo trabajo en la universidad, así que hasta te puedo pasar a molestar en persona. Ay, para lo que quieran, cuando quieran. A veces te juro que, bueno, yo soy maestra mayor de obra de secundario, pero me hubiera encantado hacer, no me gustó arquitectura y me hubiera encantado hacer urbanismo o ecología urbana. Y finalmente soy profesora en economía, pero con inquietudes ecológicas. Bueno, cuando quieras puedes venir. Yo lo estoy haciendo este curso porque me facilita llevar al aula ciertos conceptos. Para lo que necesites. Nosotros yo lo estoy los sábados, pero los viernes también, ahí está la materia de diagnóstico ambiental, que la verdad que me encantaría. Si vos la querés hacer por de chusma, venite. No, porque me parece que tiene una metodología que está buena también para trabajar en el aula de para un secundario. Sí. Bueno, yo en la universidad doy PSEC, o sea que también es como para poder abrirle a los pibes la puerta también a que conozcan estas otras carreras. Pero más allá de eso, mi preocupación por el cuidado del medio ambiente que va creciendo de a poquito. Sí. Aparte nosotros estamos, bueno, siempre recibiendo gente que esté interesada. Nos encanta que vengan, más allá de la carrera, que estaría buenísimo que se llene de gente, pero también a veces hay materias que también se pueden venir a participar. A participar. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por estar. Gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego. El PowerPoint lo dejas, ¿no? Sí. Perfecto. Así que, y les dejo mi mail por si hay algo que preguntar. Bueno, estamos viendo. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Chao.